Lectura correspondiente a la campaña Espiritualidad emocionalmente sana por parte de la Iglesia de Cristo Centro. Golpeados por los vientos del fracaso, arrastrados por sus emociones, lastimados por el rechazo y el ridículo. Los auténticos discípulos quizás hayan tropezado con frecuencia y aún caído, soportando retrocesos, ataduras y desvíos de la ruta. Sin embargo, siempre han vuelto a Jesús. Después que la vida ha dibujado unas cuantas líneas en sus rostros, los seguidores de Jesús llegan a tener un sentido coherente de sí mismos por primera vez. Cuando con modestia afirman, sigo siendo andrajoso, pero soy diferente, están en lo cierto. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El retrato de Pedro, la roca que demostró ser un pilar de arena, le habló a cada andrajoso a lo largo de la historia. Lyle Algell observa: Pedro construyó su relación con Jesucristo sobre su supuesta capacidad de ser adecuado. Por esto le dolió tanto su negación del Señor. Su fuerza, lealtad y fidelidad eran su patrimonio de discipulado, generados por Pedro mismo. En la mente de Pedro, la falacia era que creía que su relación dependía de su coherencia y constancia al producir cualidades que él creía le ganarían la aprobación del Señor. Muchos entre nosotros tenemos ese problema. Proyectamos en el Señor nuestros parámetros de aceptación. Todo nuestro entendimiento de Él se basa en el quid pro quo del trueque del amor. Él nos amará si somos buenos, de buen carácter moral y diligentes, pero hemos pateado el tablero. Intentamos vivir de modo tal que Él nos ame, en lugar de vivir porque Él ya nos ha amado desde el principio. Durante la cena de su amor, Jesús se volvió y le dijo a Pedro: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Recuerda usted esta afirmación de Pedro? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Rebosando de confianza, Pedro se apoyaba en sus propios recursos. Sin embargo, estas palabras son hoy una canción de alabanza a Pedro. Su restauración por gracia fue una recreación tan grande que sus palabras ya no son una hueca afirmación, sino la profecía de la verdad de Dios, inamovible y firme. Porque Pedro dice que morirá antes de traicionar a su maestro, y para siempre recordará su falta de fidelidad como el momento del triunfo de la gracia y el amor de Cristo. Una historia. El virtuoso violinista Pinchas Zuckerman estaba dando una clase magistral a un grupo de jóvenes artistas que asistían al Festival de Música de Aspen. Venían de todo el mundo y el auditorio estaba lleno de jóvenes, de distinguidos maestros y concertistas. La atmósfera estaba cargada de electricidad. A cada uno de los talentos concertistas, Zuckerman les ofrecía aliento y consejo, hablando en detalle de su interpretación e invariablemente tomando su violín para mostrarle algún punto técnico que mejoraría su rendimiento. Finalmente, le llegó el turno a un joven músico que tocó su instrumento con maestría. Cuando se acallaron los aplausos, Zuckerman felicitó al artista. Luego tomó su propio violín, lo acarició, lo acomodó bajo su barbilla, hizo una pausa y sin decir nada, sin tocar una sola nota, lo volvió a guardar con afecto en su estuche. Una vez más, la sala irrumpió en calurosos aplausos, ensordecedores esta vez, reconociendo al maestro que podía honrar de tal manera a otro artista. Luego de haber negado a Jesús 3 veces, ¿qué futuro le habría esperado a Pedro si él hubiera dependido de mi paciencia, de mi comprensión y compasión? En lugar de palmearle el hombro, darle una bofetada o insultarle, Jesús respondió con el más grande cumplido, lleno de gracia. Nombró a Pedro como líder de la comunidad de fe y le confió la autoridad de predicar la buena nueva en el poder del Espíritu. La renqueante traición de Pedro, al igual que nuestras propias negaciones y fallas de moralidad en cuanto a la gracia, no fue un fracaso terminal, sino una ocasión de doloroso crecimiento personal en la fidelidad. No es irrealista suponer que más tarde Pedro alabó a Dios por la sierva en el patio de Caifás, quien le había convertido en un cobarde. En este contexto, no es de extrañar que Agustín se refiera a las palabras de Pablo con una paráfrasis: para quienes aman a Dios toda obra para bien, incluso el pecado. En algún punto de nuestras vidas fuimos tocados por un profundo encuentro con Jesucristo. Fue una experiencia culminante, un momento de inmenso consuelo. Envueltos en paz, gozo, certeza y amor, nos sentimos simplemente sobrecogidos. Nuestras mentes y corazones resonan con maravilla y admiración. Nos sentimos tocados durante unas horas, días o semanas, y luego volvimos de nuevo a nuestras ocupaciones de rutina, a nuestra vida cotidiana.
no se desarrolló en nosotros la maravilla permanente. Lentamente volvimos a quedar atrapados en las exigencias de nuestra carrera o ministerio, en las distracciones que nos ofrece nuestro mundo tan ocupado. Comenzamos a tratar a Jesús como a un viejo amigo de Brooklyn, al que amamos en el pasado, pero a quien hace mucho no vemos. Por supuesto, no ha sido nuestra intención. Simplemente permitimos que las circunstancias nos separan. En una visita a esta ciudad, ni siquiera se nos cruzó por la mente la idea de visitarle. Estuvimos ocupados en otras cosas, aunque fueran menos cautivantes y esenciales para nuestra vida. Es posible que nunca amemos a nadie como le hemos amado a él, pero hasta el recuerdo se ha esfumado. Debido al agnosticismo de la falta de atención, la falta de disciplina personal debido al bombardeo de los medios, el control mental, la conversación estéril, la oración en privado y la subyugación de los sentidos, la presencia de Jesús se hace más y más remota, así como la inatención disuelve la confianza y la comunión de las relaciones humanas. Igual sucede con la relación divina cuando no atendemos a lo santo. Las espinas y malezas terminan borrando el sendero poco frecuentado. El corazón reverdecido se convierte en un viñedo seco. A medida que eliminamos a Dios de nuestra conciencia porque miramos hacia otro lado, nuestros corazones se enfrían. Los agnósticos cristianos no niegan a un Dios personal, muestran su falta de fe ignorando lo sagrado. La pequeñez de nuestras vidas es un testimonio mudo del desvencijado mobiliario de nuestras almas, y así nuestros días se vuelven más y más triviales. Quedamos atrapados en un laberinto veloz. Nos despertamos cuando lo indica el reloj. Nos golpean las noticias sobre acontecimientos remotos, fuera de nuestro alcance. Nos sacuden las operaciones mecánicas que nos impulsan a la actividad y a la productividad. El tráfico nos fuerza a calcular el tiempo al segundo. Los ascensores, teléfonos y demás dispositivos nos guían por interacciones necesarias y mantienen la interacción humana a un nivel superficial y mínimo. Nuestra concentración se ve distraída por reuniones y pequeñas crisis. Al final del día, intentamos despojarnos de todo: el tráfico, la automatización, los títulos de las noticias, y reprogramamos el reloj despertador para que vuelva a tiranizarnos nuestro despertar en la mañana. Las rutinas están programadas por el tic-tac del reloj. Hay poco espacio para responder humana y humanitariamente ante los sucesos del día. Poco tiempo para entrar en la sabiduría y frescura, en la promesa de sus oportunidades. Sentimos que nuestras vidas nos encierran, nos confinan y conforman. Tomado del libro Evangelio de los Andrajosos de Brennan Manning, editorial Casa Creación.